Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Como parte de las audiencias de la radiodifusión mexicana, tienes derecho a que ningún programa de radio o televisión te discrimine o atente contra la dignidad humana ni tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de todas las personas. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación te escucha. audienciasre@cultura.gov.mx. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al programa de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Mi nombre es José Ángel Domínguez y cada vez que tengo esta oportunidad me encanta saludar a nuestra defensora de las audiencias, que siempre nos propone temas interesantes y dignos de reflexión y, mejor aún, de acción. Maestra Ana Cecilia Terrazas, es un placer saludarte como siempre. Igualmente digo yo, José Ángel Domínguez, y saludo con mucho gusto y entusiasmo a nuestras audiencias con un tema que además sí creo que hoy va a acelerar a muchas personas a que nos llamen y nos escriban, porque vamos a hablar del universo mal llamado o llamado de las otras especies, el mundo animal, al cual por supuesto pertenecemos. Sí, claro, por supuesto. Y para llegar al lugar común, ustedes me perdonarán, pero unos pertenecemos más que otros. Pero quiero decirles que rumbo al centenario de Radio Educación, queremos invitarlos a escuchar, a descargar la serie especial Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias, una historia breve de una larga lucha. Estos son 10 episodios en los que se hace un recuento de cómo surgió la figura de la Defensoría de las Audiencias en la radio mexicana y particularmente en Radio Educación. El micrositio en donde pueden escuchar bajo demanda estos capítulos es radioeducación.edu.mx, y aprovechando, si usted está en nuestro micrositio, puede usted también escuchar los capítulos que tienen que ver con la primera serie que hicimos en este programa y que es pues una especie de primeros auxilios en torno a qué son los derechos de las audiencias. Así que si usted gusta, están cordialmente invitados, es absolutamente gratuito y se lleva usted una constancia de escucha de la Defensoría de las Audiencias y otras instancias muy importantes. Hay un correo electrónico, audienciasre@cultura.gov.mx. Estamos en la red social X como @audienciasre. En Facebook nos encuentra como Defensoría de las Audiencias RE, un número en WhatsApp 55 12 33 29 15 para dejar un mensaje, y el teléfono en cabina 55 41 55 10 60. Ana Cecilia, pues estos son unos programas previamente grabados por la circunstancia vacacional y de Semana Santa, pero me imagino que entraremos directo al tema, ¿verdad? Yo creo que sí, nada más recordarle a nuestras audiencias, porque alguna vez nos lo cuestionaron, el por qué estamos hablando de, o por qué va a parecer que hablamos de los derechos de los animales y en un espacio de la Defensoría de las Audiencias. Nada más para recordar que todos los derechos humanos se interconectan, se interrelacionan. Una cultura de derechos humanos pasa y atraviesa por la procuración de la otra, del otro, y desde luego, como lo mencionamos hace rato, por la sensibilidad de estar pendientes que somos parte de un universo que está conectado, interconectado. En la medida en la que seamos menos crueles, yo imagino que puede ser muy fácil que las personas entendamos que seremos menos crueles las unas con los otros y los otros con los unos y con todo lo que nos rodea. Sí, entonces, un poco por eso hablamos de los derechos humanos, del derecho a la información, de donde se desprenden los derechos de las audiencias. Por eso interconectamos todos los derechos humanos. Efectivamente, y hay que pues ponernos en nuestro justo nivel, que somos animales humanos, por supuesto. Pero quiero presentar a nuestra invitada, la doctora Hilda Nelly Lucano. Ella es licenciada en Filosofía y maestra en Estudios Filosóficos, doctora en Humanidades por la Universidad de Guadalajara, profesora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en el Departamento de Filosofía, directora del proyecto universitario Animales y Praxis. Es encargada de enlace académico y activista de la Organización Internacional No Gubernamental Igualdad Animal
México, autora del libro A favor de los animales, Fragmentos filosóficos contra el especismo del año 2018 y está por publicar en la editorial Plaza y Valdés un libro que lleva el título Miseria del Derecho, pensar de otra forma la liberación animal. Es colaboradora de la columna Animales y Praxis en la revista Despertador Americano y nos da muchísimo gusto que haya aceptado nuestra invitación. Le agradecemos su tiempo y su disposición a la reflexión. Bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Nelly Lucano, ¿cómo entender directamente, ahora sí, cómo entender los derechos humanos incorporados o cómo incorporar los derechos de los animales y hacerlo todo un conjunto? Sí, claro, mira, en el caso de los derechos humanos, sabemos que paulatinamente han permitido que se vayan incluyendo más seres humanos, por supuesto. El derecho permitió al inicio solamente entender a los iguales, a los que eran varones libres. Posteriormente, en 1789 se reconocen los derechos de todos los hombres, es decir, hombres todavía varones. Es hasta siglos después, años después, que se van incluyendo ya las mujeres, los niños en el 51, los altos deficientes mentales en el 71, etcétera, etcétera. De tal manera que vemos que en el caso de los derechos humanos va incluyendo cada vez a más seres humanos. ¿Qué pasa con los derechos de los animales? Pues algo muy interesante, porque ellos podrían acreditar ciertos derechos que llamamos nosotros derechos básicos, es decir, los mismos que tienen la mayoría de los niños pequeños y los altos deficientes mentales, como son el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo integral, a no ser discriminados, a vivir en condiciones de bienestar, ¿no? De tal manera que entonces los animales contarían con este tipo de derechos básicos, ya que ellos tienen la capacidad de derecho, pero no la capacidad de hecho. ¿Qué quiere decir? ¿O cuál es la distinción entre estas dos? Cuando hablamos de capacidad de hecho, queremos decir que tenemos obligaciones jurídicas en el sistema jurídico vigente, ¿no? Y estos quienes lo tenemos, pues principalmente las personas adultas, las personas que suponemos ya tienen una conciencia para ejercer sus obligaciones y entonces ejecutamos diferentes actuaciones jurídicas, ¿no? Los niños no tienen capacidad de hecho ni tampoco los altos deficientes mentales, pero sí tienen una capacidad de goce de derecho, es decir, gozan de la protección de una serie de derechos como estos que acabo de mencionar hace un momento, y entonces en el caso de los animales pues también podrían acreditar muy bien sin ningún problema con esta capacidad. Hay algunos autores muy importantes como fue por ejemplo el caso de Hans Kelsen, que fue un jurista que escribe un texto que se llama La teoría pura del derecho, donde él, a través de un análisis exhaustivo del sistema jurídico, llega a la conclusión de que los animales también podrían y deberían acreditar ciertas obligaciones, es decir, nosotros obligaciones hacia ellos, ¿no? Como lo tenemos con los niños y los altos deficientes mentales. Y entonces él hace un análisis muy claro y nos muestra cómo efectivamente el derecho actual no ha reconocido a los animales, no porque sea científico, sino más bien porque el derecho actual está plagado de una serie de ideologías, entre ellas las llamadas humanocéntricas, y entonces no responde a algo tan básico que nosotros podemos evidenciar como contradictorio. ¿Y qué es esto tan básico que evidenciamos como contradictorio? Es que los animales han permanecido a lo largo de la historia, al menos desde que aparece el derecho romano, hasta el momento como cosas, es decir, el derecho los ha juridificado como cosas, y aún a pesar de que en pleno siglo XXI tenemos un sinfín de evidencias de que los animales son conscientes, son sintientes, tienen una subjetividad intrínseca, etcétera, etcétera, aún así seguimos objetivándolos en el derecho, es decir, seguimos señalando que ellos son cosas, bienes, propiedades, y no se diga en este sistema capitalista mercancías, ¿no? De tal manera que entonces diríamos que por supuesto existen todas las posibilidades analítico-lógicas en el derecho para darles derecho a los animales y ampliar nuestro derecho, es decir, no es que existan los derechos de los humanos y los derechos de los animales, más bien diríamos que son derechos animales donde están incluidos humanos y no humanos, ¿no? Claro. Pero esos no humanos pues serían igual que los niños o los altos deficientes mentales que están a nuestro cuidado, es decir, que nosotros tenemos obligaciones hacia ellos. Por supuesto, creo que todavía estamos un tanto cuanto lejos, doctora Hilda Nelly Lucano, de esa circunstancia, porque la relación entre el animal humano y los otros animales es muy complicada cuando nos los comemos, doctora. Y ahí hay toda una serie de circunstancias y de derivaciones que no sé si quisieras abordar.
Por supuesto. Fíjate que hay algo muy importante que señalar y es que cuando nosotros somos educados, un poco como decía Ana Cecilia, somos educados en el ámbito privado, es decir, en nuestras familias, en nuestras casas, desde pequeños somos educados en la compasión, en la solidaridad o en la benevolencia, como ya lo había planteado Rousseau o el mismo Bentham, pues obviamente vamos a tener como resultado a ciudadanos más compasivos en la esfera pública. Y esto que tiene que ver con el acto de comer, tú te podrás preguntar, bueno, estoy pensando específicamente en Rousseau cuando él escribe el Emilio y dice que Emilio tiene que ser educado desde pequeñito bajo estos principios de solidaridad, de compasión, porque dice, son sus iguales, los animales son sus iguales, están desprotegidos, indefensos y necesitan, por supuesto, del cuidado de los demás. Entonces dice Rousseau que cuando Emilio es educado de esta manera, pues al momento de salir a la esfera pública, es decir, al ser vegetariano, al momento de salir a la esfera pública, pues va a tener también mayor compasión, mayor solidaridad, mayor benevolencia con sus iguales, que en este caso ya serían los humanos racionales, ¿no? Los humanos con capacidad de poder discernir entre lo que es correcto e incorrecto. Estoy muy contenta de hablar, estoy demasiado entusiasmada con hablar con una filósofa, yo dije hace rato filosofota, que además tiene libros y textos respecto del derecho humano y los derechos de los animales, y que además tiene esta sensibilidad para aterrizar en la vida cotidiana y la práctica todos sus saberes académicos. Esto que dijo Nelly Lucano respecto del Emilio y de Rousseau, de quien tiene compasión por las demás especies, evidentemente va a tener dos cosas. Primero, a no sentirse superior, es decir, desde donde viene, acuérdate, los derechos humanos vienen siempre cuando se vulneran los derechos de otro que se piensa que no los merece o que es inferior, ¿no? Entonces va a respetar los derechos humanos, los derechos a la información, los derechos a las audiencias, los derechos de las mujeres, etc. Y algo como muy elemental que dijo también Nelly Lucano, lo rescató ahorita, antes de pasar a la siguiente pregunta, es evidente que los derechos humanos no se quedan con los poquitos que había, hay muchas generaciones de derechos humanos, y entre más evolucione la humanidad, ¿no? Todos los seres, evidentemente habrá muchos más derechos a los cuales tengamos que echarles un ojo para respetar y para hacerlos valer. Es el caso, antes no tenían derechos humanos los niños, bueno, pues ahora ya tienen, o las infancias, porque además no se dicen niños. Antes no tenían tantos derechos humanos las personas, que por cierto, que son las personas con discapacidad intelectual, que esa es como la palabra más amorosa para abordar el tema, o con discapacidad neurodiversa, o motriz, o discapacidad visual, ¿no? Son las personas, para poner primero que son personas con discapacidad, ¿no? Se dio esa lucha, digamos, por los derechos humanos en ese sentido que atraviesa siempre el lenguaje. Entonces, Nelly Lucano, pues sí, ya, por supuesto, ya estoy totalmente emocionada y embarcada pero si nos puedes también decir, desde tu experiencia, desde tu estudio, cuál es la manera en la que se entreveran o ya nos explicaste por qué es importante tener esta sensibilidad y esta compasión, pero ¿por qué cómo dar esta pelea desde el ámbito del derecho, ¿no? Desde el ámbito académico y qué se incluye y qué no? Porque hace ratito, fuera del aire, teníamos una pequeña conversación, el conductor maravilloso José Ángel y yo, que no es lo mismo tener un pajarito en una jaulita, ¿no? Cuidado por una señora o un señor ya grandes, que eso se solía hacer, ¿no? Y le dan de comer y lo cuidan y lo limpian, etcétera, a tener una industria masiva de reses y de pobres vacas es decir, hay niveles, hay jerarquías y hay grados de crueldad y grados de sensibilidad y grados de respeto a estos derechos. Y tendríamos que ir avanzando por todos lados, pero ¿cómo tú harías estas pequeñas diferencias para que sea posible desde ya que todo el mundo empezara a respetar los derechos de los animales? Bueno, algo muy importante que aclarar es que cuando se habla de derechos de los animales, estamos hablando de derechos morales, no de derechos jurídicos. Los animales nunca van a tener derechos jurídicos en el sentido estricto porque estamos hablando que para poder acreditar, o a menos que los categoricemos como sujetos de derecho, no como personas. ¿Por qué no como personas? El concepto de persona lamentablemente ha sufrido una serie de ideologías que lo han vinculado persona a ser humano.
humano, y eso es erróneo. Es erróneo porque en el sistema jurídico, cuando hacemos una indagación sobre la génesis de ese concepto, nos damos cuenta que ese concepto surge en el derecho romano y los romanos fueron muy claros y señalaban que las personas solamente eran aquellos que podían llevar un ejercicio jurídico. Y entonces no eran personas ni los esclavos, ni las mujeres, ni los niños, y eran claros, ¿no? Tan claros que entonces instituciones como la iglesia, el Estado, asociaciones, hospitales, etcétera, podrían ser personas, es decir, personas, como nosotros las conocemos, personas morales, ¿no? De tal manera que entonces el concepto de persona en el ámbito jurídico está cargado de una ideología judio-cristiana a partir de esa personalidad divina que nosotros ser imagen y semejanza de Dios, pues acreditábamos esa personalidad. Entonces, hay que clarificar qué vamos a entender por concepto de persona y cuando nos damos cuenta que las personas, en el caso jurídico, vuelvo a insistir, si decimos las personas son todos los seres humanos, es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque hay instituciones que no son humanos, vuelvo a insistir, el Estado, la iglesia, la universidad, lo que tú quieras, no son humanos, pero son personas morales, ¿sí? Entonces, hay que ponernos de acuerdo en eso. Y creo que el concepto, si lo seguimos utilizando desde el ámbito romano, podríamos seguirlo poniendo en acción. Y entonces existe otra categoría que se llama sujeto de derecho, donde los niños o las infancias, como tú lo señalas, tienen esta categoría, ¿no? Es decir, sujeto de derecho son aquellos, pues otra vez, que tienen esos derechos, pero no tienen obligaciones ante el Estado. Y entonces los animales también podrían ser sujetos de derecho. Hasta el momento los animales no cuentan con derechos, es decir, mientras sigan juridificados como cosas, como propiedades, como bienes inmuebles, no van a tener derechos, sino que más bien nosotros seguimos teniendo obligaciones hacia ellos, ¿no? De esta forma podríamos decir cómo vincular efectivamente los derechos humanos con los derechos de los animales. Bueno, hay varias estrategias a mi parecer. Una de ellas, creo que la más evidente, es señalar que nosotros tenemos ciertos derechos que vinculan a los animales, como cuáles. El derecho a un medio ambiente sano, por ejemplo, la Sala Suprema de Justicia ha señalado que si vamos a hablar de ese derecho, que es el cuidado a un medio ambiente sano de los humanos, pues también tenemos que erradicar la crueldad hacia los animales. Esto ya Emmanuel Kant lo había planteado en diferentes textos y efectivamente la idea era no deshumanizar, ¿no? Es decir, mantener esa humanidad a partir de nuestra relación que mantenemos con otros animales, pero una relación que no implique la crueldad hacia los mismos, ¿no? Podríamos hablar de otros derechos que ya están enmarcados en la Constitución y que a partir pues, de ese principio pro persona podríamos nuevamente nosotros señalar que nosotros tenemos deberes hacia los animales de tal manera que entonces esos deberes se traducen en mayores bienestares para los mismos. Eso es lo que podemos empezar, ¿no? Con cierto, lo que en la filosofía se le llama bienestarismo, es decir, con regular esas prácticas crueles e irlas erradicando de nuestras sociedades, que en algún momento, cuando ya juridifiquemos a los animales como sujetos de derecho, bueno, pues entonces se va a terminar todo este tipo de prácticas y usos y abusos que hacemos de los mismos, como es en el acto de comer, en el acto de vestirnos con sus pieles, en el acto de entretenernos con ellos, en el acto de experimentar con ellos, y bueno, para ello, pues, por supuesto, pues es un largo recorrido, ¿no? Pero sí existen las posibilidades, por supuesto que existen. Sí, sobre todo si pensamos que en nuestra propia sobrevivencia, doctora Hilda Nelly Lucano, sí, con este derecho al medio ambiente sano hay que pensar en un equilibrio ecológico que no tenemos en el momento, pero me quedé pensando en distintas cosas. Qué interesante todo lo que nos cuentas y todas las posibilidades. En la vida real, yo creo que esta responsabilidad humana está tomando cauces, por ejemplo, en la sociedad mexicana, como en el caso de los toros o como en el caso del mercado de Sonora o distinto tráfico de animales, que creo que esta presión social si no lo ha erradicado, sí lo ha de alguna manera regulado, y no sé cuál sea tu punto de vista, si vamos en este camino correcto. Los toros son particularmente aberrantes y sin embargo hay personas que están luchando a favor de esta fiesta. ¿Qué nos dices ahí? Bueno, aquí hay dos puntos muy importantes. Tú lo acabas de mencionar, el derecho a un medio ambiente sano
que implica esa crueldad, pero también que implica la ganadería intensiva y extensiva, sin duda, pues también debería de irse pensando en otras prácticas donde, como tú bien dices, nuestra propia vivencia, ¿no? En esta biosfera, pues tendría que estarse regulando, es decir, tendría que estarse cuidando, y pareciera que no le interesa al derecho regular este tipo de prácticas. Vuelvo a insistir en la ganadería intensiva y extensiva, porque son las que traen consecuencias negativas medioambientales, traen una huella hídrica tremenda y traen una huella carbónica tremenda, ¿no? Entonces, sí estaremos pensando en eso. Y si vamos bien en el caso de estas prácticas, para irlas eliminando, hay que volver a insistir, no es que se lleve a la abolición, por ejemplo, la tauromaquia, mientras los toros no sean juridificados como sujetos de derecho o como personas, que vuelvo a insistir, creo que el de persona no podría ser, pero sí el de sujeto de derecho, y sigan siendo categorizados como cosas, como bienes muebles, lo que sea, puede volver a instaurarse esa práctica. Es decir, un caso evidente es España. España en algunas regiones ha prohibido las corridas de toros y vuelven a surgir cuando llega alguna administración que dice, pues quiero volver a poner eso, ¿no? ¿Por qué? Porque los toros no son sujetos de derecho. Entonces, el primer paso que tenemos que dar, pues es ese, juridificar, quizás empezar con algunos animales y llamarlos sujetos de derecho para luego llegar, como lo hicimos con los humanos, ¿no? Paulatinamente, de pocos en pocos. Los primeros que quizás tendrían esa condición podrían ser los animales que llamamos animales de compañía, que son perros y gatos principalmente, y yo creo que la mayoría de los humanos estaremos de acuerdo en que podrían ser sujetos de derecho, es decir, darles ese cuidado que tienen también los niños o las infancias, ¿no? O las personas con discapacidad mental. Desde luego, yo quería preguntarle a Nelly Lujano, ya sé que no se ha publicado, pero en breve se publicará este libro, que habla justo y señala la miseria del derecho, pensar de otra forma en la liberación animal. Si nos pudieras dar un pequeño adelantito por un lado. Por otro lado, también te quiero poner tal vez tienes muy a la mano, recuperar si los medios electrónicos de comunicación en donde realmente se pueden hacer valer los derechos de las audiencias están, o has cachado o has visto o has rastreado alguna vulneración o alguna crueldad que quisieras o que pudieras señalar como que está ocurriendo en esos medios, porque lo que sí ha ocurrido a cambio es que hay muchas secciones, programas y hasta en podcast que están surgiendo, que están en defensa de los animales por otro lado. Sí, claro. O sea, un adelanto del libro por un lado y otro por si tu opinión de los medios electrónicos. Sí, claro. Mira, en el caso de este libro, que pues afortunadamente Plaza y Valdés pues me dijo que sí le interesaba, pues hicieron una revisión y todo. Es un libro que plantea que si nosotros no somos conscientes de que el derecho tiene unas fuentes humanocéntricas sumamente arraigadas, pues nos vamos a hacer la ilusión inmediata de que efectivamente vamos a lograr cambiar el estatuto jurídico de los animales inmediatamente. No, esto va a traer una lucha tremenda, y entonces cuando yo hablo de miseria del derecho hago referencia a un texto de Karl Marx que se llama La miseria de la filosofía, y que de alguna manera pues este autor me permite a mí indagar sobre todas esas ideologías que están detrás del derecho como tal. Además, otros autores marxistas como George Lukács también plantean que si nosotros queremos hablar o descosificar las relaciones entre humanos, pues habrá que hacer críticas a este tipo de sistemas jurídicos que son tan contradictorios, ¿no? Y a mí me queda evidentemente claro que en el caso del derecho lo único que ha ofrecido a los animales es una miseria, ¿no? Es decir, son migajas, y migajas, otra vez, dentro de contradicciones muy evidentes en el mismo sistema. Y entonces cuando hablo de pensar la liberación animal, me refiero a pensar otras formas en las cuales no tengamos que ajustarnos únicamente al derecho y pensar que el derecho va a ser el salvador, sino que hay otro tipo de prácticas que pueden liberar a los animales. Prácticas tan elementales y cotidianas como puede ser el acto de comer, ¿no? Es decir, cuando nosotros aplicamos lo que yo llamo una mínima moralia, es porque yo no puedo ir a sacar a todos esos animales de las granjas industriales, de los laboratorios, de los zoológicos, de los acuarios, de todos estos lugares. No puedo hacerlo, pero lo que sí puedo hacer inmediatamente pues es dejar, por ejemplo, de consumirlos en mi plato, ¿no? Entonces, por eso hablo de una mínima moralia, y ese pensar de otras formas la liberación animal, pues está, por supuesto, toda una serie de autores y autoras que pues han ido hablando de esta temática, y que de alguna forma yo rescato a estos disidentes, ¿no? En la historia, que ya nos han hablado de por qué sí tenemos deberes
crueles hacia los animales y por qué los animales sí tendrían un derecho, ¿no? Como lo tenemos los humanos. Entonces, un poco por ahí este libro que pues esperemos que les interese principalmente a los que estudian Derecho y a quienes estamos involucrados en este movimiento, por supuesto, y también a los no involucrados, porque creo que es una manera de comprender, creo yo, que la lucha por la cual nosotros estamos apostándole es una lucha justa, es una lucha que es, además de justa, es necesaria ya que sea tomada en cuenta, ¿no? Es un poco por ahí y bueno, referente a los medios de comunicación, a todas estas redes que ahora tienen una amplia implicación en las vidas de los humanos, pues sin duda el que alguien comience a denunciar a partir de estos lugares que llamamos redes sociales, pues es de suma importancia, ¿no? Ya que muchos sujetos, creo yo, pues acceden a este tipo de espacios y pues tienen la posibilidad de saber cómo se hace una denuncia, por ejemplo, ¿no? A veces no tenemos esos medios, pero sí es muy importante saber que al menos en nuestros diferentes estados, a excepción de Chiapas, todos cuentan con una ley de bienestar animal y por lo tanto la crueldad hacia los animales puede ser denunciada, ¿no? Y para Ojalá ello pues, pueden funcionar las redes. Ojalá así sea, es un tema sobre el cual tendremos que avanzar y conocer mucho más, pero te agradecemos muchísimo, doctora Hilda Nelly Lucano, por tu tiempo, por la reflexión, por tu claridad y esperamos que esta conversación continúe para pues seguir avanzando en estas temáticas que tienen que seguir evolucionando y permeando en la sociedad mexicana. Ha sido de verdad un placer. Esperamos muy pronto contar con tu presencia una vez más en la Defensoría de las Audiencias. Y mi querida Nacé, nos tenemos que ir. Quiero decirles que un gran equipo trabajó en esta emisión a cargo de Mario Ledesma en Radio Educación, la radio pública de México. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.